Lección número 9, titulada La Iglesia y la Educación. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2 y los versículos del 6 al 8, en los cuales leemos lo siguiente. Porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El papel que juega la Iglesia en el proceso de enseñanza-aprendizaje continuo que nuestro gran Maestro lleva a cabo con cada uno de nosotros como sus apreciados alumnos debe ser debidamente comprendido para ser correctamente llevado a la práctica. Un templo es aquel lugar físico en el que adoramos a nuestro Dios, pero la Iglesia debe ser aquel espacio en el que permitamos que se nos eduque y en el cual estamos llamados a colaborar para educar a otros. Esta semana estudiamos sobre ese papel clave que la Iglesia debe asumir para enseñar sobre el camino, la verdad y la vida. Las sinagogas en tiempos antiguos y hoy en día los hogares y los templos han sido lugares en los cuales se ha adorado y se sigue adorando a Dios, buscando conocerle y comprender su voluntad. Se vuelve realmente necesario e indispensable que analicemos lo importante que resulta visualizar a la Iglesia más allá de un templo físico e interpretarla como una comunidad de vida basada en relaciones y no en funciones. Porque lejos de ser una corporación con aire empresarial, es el cuerpo de Cristo, basado en la ayuda mutua y el compañerismo. Como una comunidad de creyentes, no estamos llamados solamente a acudir al templo para hacer un acto de presencia, sino para seguir creciendo en el conocimiento de Dios y de su voluntad. A ver, haz un poco de memoria. ¿Alguna vez te sentiste fuera de lugar en la escuela o el colegio o en cualquier otro sitio cuando tenías una duda y no sabías si preguntar o no, porque creías que tu pregunta o tu duda era demasiado simple? Pues bien, se dice por ahí que no existen alumnos con preguntas equivocadas, sino más bien alumnos que se equivocan por no preguntar. La Iglesia, como comunidad viva y de compañerismo, debe contar con ese espacio en el que preguntar y deliberar sobre temas tan importantes como la salvación se vuelva realmente una experiencia edificante. El entorno que se debe ofrecer dentro de la Iglesia debe ser aquel en el que cada persona, cada hijo de Dios, cada alumno experimente una seguridad y una confianza tales que les lleven a crecer en la gracia y la comprensión de Dios. No olvides esto la próxima vez que un hermano, una hermana, un niño, una visita te busque para dar respuesta a alguna pregunta, porque la respuesta será un destello de nueva luz para un corazón que busca ser educado en la verdad. Pon atención a esta anécdota. Un niño de 10 años entró a un establecimiento y se sentó en una mesa. La camarera, un tanto inquieta pues había mucho movimiento, se acerca al niño y viéndole de reojo piensa, este niño seguro no sabe ni lo que quiere y yo aquí tan ocupada. ¿Cuánto cuesta un helado de chocolate con almendras?, preguntó el niño. 80 centavos, respondió la camarera. El niño sacó la mano de su bolsillo y examinó un número de monedas.
¿Cuánto cuesta un helado solo?, volvió a preguntar. La mujer, un tanto impaciente y pensando para sus adentros que el jovencito ni tan siquiera tenía lo suficiente para lo que deseaba, le dice bruscamente: 50 centavos. El niño volvió a contar las monedas. Quiero el helado solo, dijo el niño. La mesera trajo el helado, dejó la cuenta en la mesa y se fue. Cuando el niño terminó su helado, pagó los 50 centavos en la caja y salió del lugar. Al llegar la mujer a la mesa para limpiar, tragó buena cantidad de saliva, al darse cuenta que en aquella mesa el niño había dejado 30 centavos. Sí, 30 centavos de propina para ella. La camarera en esta historia tuvo un juicio anticipado. Repito, tuvo un juicio anticipado y negativo con respecto a aquel niño. ¿Sabes cómo se llama eso? Así es, se trata de un prejuicio. En la parábola del buen samaritano que encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 10, se dan varios prejuicios. Se da un primero por parte de aquel sacerdote que, viendo al hombre herido, pasó de largo. Un segundo prejuicio ahora por parte de un levita, quien, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, también pasó de largo. Pero aquel samaritano, viéndole y derribando todo prejuicio, fue movido a misericordia. Cuando Jesús comparte aquella parábola, nos imparte una lección fundamental. La verdadera educación cristiana debe llevarnos a aprender a ver a los demás como Cristo Jesús los ve, dándole a nuestro prójimo el valor y el trato que realmente se merece, según el valor que Dios nos concede a todos nosotros. Prejuicios. Los hay de dónde escoger, de todo sabor y color, de origen, raciales, de género, de clase, de apariencia, en fin, se hallan enquistados en la cultura de nuestra sociedad. Mucho cuidado. En el contexto cristiano, no pensemos equivocadamente que por haber sido bendecidos con abundante luz y verdad doctrinal, estamos en la posición de tratar a los demás como inferiores. La iglesia debe ser ese espacio en el que los prejuicios caigan y en su lugar se levante aquella cruz en la cual el Hijo de Dios nos enseñó que en Dios no hay acepción de personas y además que todos, absolutamente todos, tenemos el mismo valor ante los ojos de Dios. Existe un proverbio secular que dice: todas las tinieblas no pueden opacar a un cerillo, y un solo cerillo ilumina todas las tinieblas. Luz y oscuridad, dos elementos que se contraponen, dos elementos que contrastan, pero a la vez dos elementos que se relacionan. Cultural y socialmente hablando, la oscuridad ha estado presente en este mundo a lo largo de su historia desde la entrada del pecado. En los tiempos de Jesús y su ministerio terrenal, la ocupación romana en una sociedad totalmente militarizada conformaba aquellas tinieblas que envolvían al pueblo. Hoy en día, las enfermedades, los desastres naturales, las pandemias, la separación y el divorcio en los hogares, la criminalidad, la pérdida de seres queridos, todo esto conforma también aquel almud o recipiente que nos intenta aislar de la luz. Pero cuidado, porque también nosotros podemos convertirnos en aquel almud que impida a otros ser iluminados. De ahí la importancia en las palabras de Jesús: vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz de la verdad proviene del cielo, pero cuando ilumina nuestras vidas, se convierte en una luz que también debemos reflejar. En tiempos bíblicos, en las casas humildes, la lámpara se colocaba sobre el candelero, que por cierto no hay que confundir con el candelabro, siendo el candelero por lo general un soporte de barro cocido y colocado estratégicamente dentro de la casa. Pero en otras ocasiones la lámpara se colocaba sobre un estante en la pared o en el poste central de piedra o de madera que servía para sostener el techo. En todo caso, todos los miembros de una familia pueden aprovechar perfectamente la luz si se la coloca en su debido lugar. Aquel desde el cual pueda alumbrar a todos aquellos que necesiten que su oscuridad sea disipada. La educación cristiana debe enseñarnos a ser luces en el mundo y a recordar que así como la luz del sol no es el sol, pero proviene de él, así cada alumno, cada hijo de Dios, debe convertirse en un rayo de la verdad, no siendo la verdad, ya que solo Él es el camino, la verdad y la vida. Los llamados a ser la sal y la luz del mundo forman parte a su vez del llamado general para convertirnos en discípulos del Gran Maestro. El término discípulo significa originalmente un alumno, un aprendiz. Muchas personas, y probablemente entre ellas podríamos estar cualquiera de nosotros, creen que se han convertido en discípulos de Jesús cuando Él ha perdonado sus pecados. Vamos a ver. Colosenses 2:13 nos dice algo muy claramente, que estábamos muertos en nuestros pecados, pero que a través del perdón nos dio vida juntamente con Él. Sin embargo, el perdón de los pecados no es propiamente el discipulado. Una vez que tú y yo hemos recibido la expiación por nuestros pecados y somos reconciliados con nuestro Dios a través de la muerte de su Hijo amado allá en la cruz del Calvario, es entonces cuando llegamos al punto de partida del discipulado, seguir el ejemplo de Jesús en su vida. Lucas 6:40 nos dice que el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y es que la vida de Jesús es la perfecta expresión de la voluntad de Dios. Por lo tanto, un discípulo de Cristo entra en un proceso de enseñanza-aprendizaje de carácter permanente para vivir la misma vida que Jesús vivió. Tú podrías estarte diciendo, pero Jesús jamás pecó. Y así es, estás en lo correcto. Pero esto no fue porque nació con una naturaleza divina que no puede ser tentada, no, sino que durante su vida Jesús personalmente pasó por un proceso de entrenamiento para hacer la voluntad de Dios en lugar de la suya. Lucas acá nos está mostrando entonces el mensaje que Cristo tiene para todos los que somos sus seguidores. Si te das cuenta, tenemos por lo menos dos dimensiones en cuanto al discipulado. La primera dimensión es aquella que nos indica que como aprendices de Jesús, no solo debemos mostrar respeto por las demás personas, sino que además debemos trabajar y esforzarnos por proveer una atmósfera en la cual todos puedan crecer y desarrollarse. Y si recuerdas, esto se logra derribando barreras negativas que se levantan con elementos tales como el prejuicio. La otra dimensión tiene que ver con lo que el discipulado representa para nosotros mismos.
Bien sabemos que la vida cristiana no es un jardín de rosas, en tanto permanezcamos en este mundo contaminado de pecado. Te pregunto, ¿habrá necesariamente padecimientos en este increíble proceso de ser transformados de un hombre pecador a la perfecta imagen de Cristo? Muy seguramente que sí. Todos sufrimos esos padecimientos en un nivel u otro. Sin embargo, con Cristo como nuestro ejemplo y el amor de Cristo que nos constriñe, nosotros como discípulos debemos, al igual que Pablo, proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este premio no es más que llegar a ser semejantes a Él y verle tal como Él es. A ver, a la escuela, al colegio o a la universidad no se va para que te cuenten mentiras, ¿no es cierto? Otra cosa muy diferente es que cuando la educación no va de la mano con lo que Dios nos dicta, lo más probable es que nos encontremos con mentiras mezcladas con verdades. Terreno muy peligroso. Todos estamos interesados en alguna medida en encontrar la verdad para diferentes facetas de nuestras vidas, y lo hacemos desde muy temprana edad. ¿Te has fijado que todos los niños pasan por una etapa que se caracteriza por las constantes preguntas? Sí, entre los 3 y los 5 años, etapa que se corresponde con el desarrollo del lenguaje y del pensamiento. Las preguntas de los niños a esta edad suelen ser repetitivas, algunas disparatadas o divertidas, e incluso algunas totalmente inverosímiles. Pero hemos crecido y ya no somos unos niños. ¿Será que nos seguimos haciendo preguntas? Por supuesto que sí. La curiosidad por conocer la verdad es algo innato en nosotros como seres humanos. El considerado padre de la física moderna, Albert Einstein, escribió: "Lo importante es no dejar de preguntar. La curiosidad tiene su propia razón de existir. Nunca pierdan la sublime curiosidad". Amigo y amiga, en esta escuela en la que nos encontramos tú y yo, basta con que vayamos a nuestro bello libro de texto para encontrar las pistas que nos lleven a responder nuestras preguntas. Pista número 1. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pista número 2. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pista número 3. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Pista número 4. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La educación cristiana nos provee de todas estas herramientas, no solo para que encontremos respuestas a nuestras propias preguntas, sino también para que seamos colaboradores con el Gran Maestro y conduzcamos a las personas a encontrar la verdad. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Las primeras escuelas de la iglesia no fueron los templos, ni mucho menos lo fueron las instituciones dentro de las cuales se movían profesores y alumnos entre pupitres y salones de clase. No. Las primeras escuelas surgieron desde el mismo núcleo de la comunidad, es decir, desde los hogares de los creyentes. Aquellos en los cuales no solamente se oraba, o se cantaba, o se celebraba la cena del Señor, sino donde se conocían la Biblia y la nueva vida en Jesús, llevando así una obra de educación más que necesaria e importante. Aquellos primeros creyentes descubrieron que compartir el Evangelio en estos pequeños núcleos
resultaba en algo sumamente gratificante, sí, pero más allá de esto, se dieron cuenta que compartir la vida a través del Evangelio resultaba en aprender y cargar nuevas energías espirituales al nutrirse de las experiencias de otros al caminar con Jesús. He allí el valor sin igual que poseen nuestras reuniones de grupos pequeños hoy en día en la iglesia. Y es que escuchar un mensaje inspirado por el Espíritu Santo desde la banca o la silla donde tú te sientas en el templo, obviamente será de beneficio, pues la iglesia está llamada a educar a sus alumnos de esa manera también. Pero cuando te reúnes ese día, en la semana, dedicado a la oración y al testimonio, por ejemplo, y escuchas y compartes con otros lo maravilloso que ha sido Dios contigo hasta el día de hoy, la vida de cada uno nutre la vida de los demás. En el que fue el texto base para el estudio de esta semana, Pablo nos ha recordado y afirmado que el Evangelio de Dios lo es todo, y que su mensaje se experimenta mucho mejor a través del acto de compartir, sí, de compartir tu vida, pues al final de cuentas somos testigos para quienes nos rodean. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Elevémonos por encima de los prejuicios. El físico matemático Albert Einstein escribió: "Triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio". Tremendo, ¿no es cierto? Los prejuicios son juicios elaborados antes de conocer. Son valoraciones de los demás antes de saber realmente cómo son. Y si bien es cierto que nunca en este mundo nos libraremos completamente de ellos, también es verdad que, si nos hacemos conscientes de nuestros prejuicios, creceremos en nuestra capacidad de escuchar a los demás, de comprender a los demás, siendo así capaces de construir puentes de diálogo a través de los cuales el Evangelio eterno pueda cruzar hasta llegar a otros. Número 2. No seamos discípulos apagados. Tú y yo estamos llamados a ser luz, pero recuerda que nosotros no somos la luz, pero estamos en la capacidad de reflejarla. Permitámosle a nuestro Maestro iluminar nuestra vida con el resplandor de la gloria del Padre, y de esa manera llevar ese reflejo a otros, y que nuestro testimonio personal como discípulos de Jesús se convierta en una carta de invitación para que otros se acerquen al que realmente es la luz. Y número 3. Busquemos constantemente la verdad. No tengamos miedo a preguntar. No tengamos temor de debatir y abordar temas serios dentro de la iglesia. Pero tampoco busquemos las respuestas desligados de nuestro marco de referencia, las Sagradas Escrituras. En ellas está toda la verdad que buscamos, porque ellas nos hablan del que es la verdad, el camino y la vida. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que la vida en la tierra es el comienzo de la vida en el cielo. La educación en la tierra es una iniciación en los principios del cielo. La obra de la vida aquí es una preparación para la obra de la vida allá. Lo que somos ahora en carácter y servicio santo es el símbolo seguro de lo que seremos entonces. Que Dios te bendiga.